Continuamos con una súper breve charla teórica sobre herramientas útiles para la calidad y la limpieza de los datos. Y bueno, como comentaba Leo, bueno, pues la calidad de datos se debe aplicar desde el primer momento en el que se empieza a planificar el propio hecho de tomar el dato, ¿no? Pero aquí sobre todo nos vamos a centrar, y las prácticas que vamos a hacer, bueno, que se pueden aplicar, están sobre todo centradas en la depuración de los datos para la publicación, aunque se pueden utilizar también en aspectos anteriores. Y son herramientas pues, que afectan a los tres dominios que nos estaba comentando Leo: el dominio geoespacial, a la taxonomía y la nomenclatura y al propio dominio de la estandarización y del formato que van a tener esos datos para ser publicados. Pasa, gracias. Entonces, aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir herramientas de calidad. O sea, lo que queremos dejar un poco claro en esta charla es que nosotros vamos a utilizar unas poquitas herramientas que vamos aquí como ejemplo, pero que hay un montón de herramientas. Entonces aquí quería mencionaros simplemente algunas de ellas, algunas de las que utilizamos más nosotros o algunos de los publicadores con los que trabajamos, pero que seguramente existan otras que sean súper útiles y súper buenas y que podéis utilizar. Es decir, estas herramientas no son las mejores. Entonces, ¿qué es lo que puede determinar que utilicemos una herramienta u otra? Pues un montón de aspectos. En primer lugar, pues si es una herramienta que supone una cuota, si es una licencia que hay que pagar, si tiene algún requerimiento técnico que igual nosotros no podamos cumplir. Es decir, puede ser la mejor herramienta, pero si no tenemos unos equipos apropiados para que funcionen, pues olvídate, deja de ser algo práctico. Que sea fácil de utilizar, que exista una documentación y un soporte. Igual puede ser una herramienta buenísima, pero nos quedamos atascados en un punto y ¿a quién podemos escribir? ¿Cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo me puedo ayudar? ¿Existe ese soporte? ¿Puedo comunicarme con esa persona que da ese soporte? Esos son aspectos a tener en cuenta. ¿Cómo de flexible es? ¿Me permite automatizar procesos? ¿Va a ser ágil para mí? Etcétera. Entonces, también otro aspecto súper importante es que tenemos que tener a alguien apropiado en nuestra colección que sea capaz de trabajar con esas herramientas. Me encanta. Eso también es súper importante, y tenemos que tener a alguien que se sienta cómodo utilizando esas herramientas y que realmente pues pueda sacar un resultado de ahí. Lo mismo, podemos tener la herramienta más potente, pero si tenemos contratado al compañero, pues igual no nos rinde. Y bueno, en definitiva, simplemente esto es muy ilustrativo, es decir, que no existe una receta, no existe una mejor herramienta, no siempre se sigue el mismo orden, aunque está muy bien establecer como protocolos de mejora de la calidad, pero esto, digamos que cada uno lo va a determinar en su propia institución y depende de su propio caso. Y bueno, aquí queríamos organizar, esta diapositiva la he rescatado de la presentación anterior, porque para enseñaros un poco cómo hemos organizado estas herramientas. En primer lugar, pues las herramientas genéricas para el almacenamiento, herramientas para el tratamiento de nombres científicos, fechas y coordenadas, y luego herramientas que son para la validación y de ese juego de datos que vamos a compartir. Siguiente. Por un lado, las herramientas de almacenamiento y gestión de datos son herramientas que manejamos todos, que son herramientas que nos permiten crear tablas, con registros, con filas, columnas. Algunas son muy sencillas y nos permiten realizar operaciones simples, y hay algunas que son mucho más complejas, nos permiten establecer integridad referencial entre las tablas, hacer procesos más complejos, etc. Pues son herramientas que manejamos al día a día y que nos pueden ayudar en algunos procesos para mejorar esa calidad o para estructurar los datos en el estándar que vamos a ver ahora. Aquí, por ejemplo, he puesto algunas que conocéis todos seguro y mencionamos OpenRefine, que es la herramienta que vamos a utilizar en primer lugar para hacer una depuración de la colección. ¿Siguiente? Luego, dentro de las herramientas para el tratamiento de los nombres científicos, las hemos clasificado como en dos tipos. Una herramienta que nos permite atomizar el nombre científico, porque ahora ya cuando vayamos a hacer el ejercicio de estructuración vais a ver que el campo para el nombre científico en el estándar se presenta como lo puedes ver, presentar en el campo Scientific Name, que pones el nombre completo, género, especie, infrarrango si lo tiene y sus autores correspondientes, pero además nos piden que lo presentemos atomizado en sus componentes esenciales, el género, la especie, tal. Entonces son algunas herramientas que nos permiten hacer esa tarea de una manera automática. Entonces esa es una de esas herramientas que a veces cuando las presentas dices, no te habré conocido antes, que yo me encargaba de copiar y pegar en otro campo
O sea, eso permite automatizar procesos. Y luego tenemos también herramientas de resolución, que estas lo que nos permiten hacer una resolución nomenclatura o taxonómica. Es decir, nos permite meter una lista de nombres de entrada y contrastarlo con una base de datos nomenclatural y ver cuántas coincidencias hay, cuántas no, e incluso hay algunas que nos pueden devolver si ese nombre es aceptado o no. O sea, ya entrando en cuestiones taxonómicas, no solo nomenclaturales. Y aquí tenemos una lista que luego cuando compartamos las presentaciones son todos vínculos. Siguiente. Bueno, esto simplemente las vamos a pasar muy rápido porque son algunos ejemplos que vamos a utilizar NameParser. Lo que hace es fragmentarnos ese nombre científico completo en sus componentes básicos. Siguiente. Esta es una herramienta de resolución que es de Catalog of Life, que igual lo que hace es contrastar la información que nosotros le proporcionamos de origen con una base de datos taxonómica que tiene por detrás, que es de Catalog of Life. Siguiente. Esa es una herramienta desarrollada por el SIG Colombia que tiene exactamente la misma función, pero que contrasta con distintas fuentes taxonómicas. Entonces puedes elegir si contrastas contra el backbone de GBIF, que luego veremos lo que es, si contrastas con alguna base de datos específica de hongos o de vertebrados, etc. Siguiente. Y exactamente lo mismo, que en este caso pues hacemos un contraste con iPlant, o sea que es específico para plantas. Siguiente. Y bueno, en concreto esta es la que vamos a utilizar aquí en la práctica, que es un validador nomenclatura taxonómico de GBIF, que está implementado en el propio portal y que está súper bien y es además bastante intuitivo y se maneja muy, muy sencillo. Y en este caso lo que va a hacer es contrastar los nombres científicos que nosotros proporcionamos con la propia base de datos taxonómica que tiene GBIF, o sea que realmente va a hacer una validación, va a ver si el nombre que tenemos está ahí, si hay alguna incorrección, y a veces nos sirve para detectar cosas muy tontas y errores de tipeo que cometemos sin darnos cuenta, o puntos de más o puntos de menos que ponemos en los autores de los nombres científicos, dobles letras, etc. Este sería el resultado. Estoy pasando súper rápido porque son cosas que vamos a ver luego sobre la práctica y creo que se va a entender mejor. Siguiente. Y herramientas para los datos geográficos, dentro de estas las hemos también clasificado en dos temáticas. Herramientas de comprobación que nos permiten saber si la coordenada que estamos dando se corresponde con la entidad en la que supuestamente está incluido ese ejemplar, y que a veces son herramientas muy simples, en la que metes simplemente las coordenadas y comprueba si está el punto cayendo en esa administración, o a veces son herramientas muy complejas y sistemas de información geográfica. Y luego tenemos otras herramientas que son de conversión. ¿Conversión por qué? Por lo que comentaba en la diapositiva de esta mañana. Las coordenadas en origen pueden ser de muchos tipos diferentes, pero si queremos que esos puntos se vean en el mapa de GBIF, tienen que tener un formato específico. Estas son algunas herramientas que de manera automática nos permiten cargar un montón de registros con coordenadas en el formato que sea y nos la convierte al que nosotros necesitamos. Entonces vamos paso a paso rápido. Esa es la que vamos a utilizar. Sí. Y por último, herramientas para el tratamiento de las fechas, pues exactamente lo mismo. En GBIF las fechas se pueden compartir originales y tal y como las tenemos en la base de datos, y luego también nos recomiendan que las compartamos en un formato estandarizado. Entonces, ¿qué ocurre? Igual en una base de datos en la que posiblemente han metido mano un montón de personas, hay datos de todo tipo, desde las fechas en formato numérico, con números romanos, a veces textual, a veces ni siquiera es una fecha real y pone primavera de 1905, pues esto es muy complejo. Entonces, está genial que tengamos la posibilidad de compartir el dato original, porque tiene información, pero tenemos que proporcionar también, si es posible o es recomendable, la fecha estandarizada. Entonces, estas son algunas herramientas que nos permiten hacer eso de manera automática. O sea, no son infalibles, igual hay que mirar algún caso de manera particular, pero ahorran muchísimo trabajo y funcionan bastante bien. Entonces, para el ejemplo, la práctica que vamos a hacer aquí, vamos a utilizar esta herramienta de Canadenses, que ya explicaremos en detalle. Y bueno, por último, herramientas de depuración y validación para la publicación. Son herramientas específicas que lo que hacen es validar ese formato
o sea, esa tabla de datos que ya está preparada para, o supuestamente preparada para compartir en GBIF y está adaptada al estándar y nos va a hacer una serie de validaciones. Algunas van a ser en un sentido estructural, es decir, tiene los campos que tiene que tener, falta algún campo obligatorio, y algunas son de contenido, hacen validaciones pues del tipo, faltan coordenadas, la coordenada la estás poniendo con un signo probablemente equivocado, estás escribiendo siempre el género con mayúscula, los autores los estás poniendo, es decir, que son herramientas que hacen ya otro tipo de validación un poco más específica. Y dentro de estas, bueno, Darwin Test es una que hemos desarrollado desde GBIF España, y lo que vamos a utilizar para el taller es el Data Validator del propio GBIF Internacional, que es una herramienta que está integrada dentro del propio portal y que es súper intuitiva también de manejar y súper fácil. Que las herramientas de arrastrar así el archivo nos encantan y es de esas. Ese es simplemente un pantallazo de cómo es Darwin Test, que es una base de datos en Access, y esa es una herramienta, una pantallazo del validador. Igual, esta vamos a utilizarla y la vamos a ver luego con más calma, así que disculpadme que vaya tan rápido, pero es simplemente como un paseo y unas posibilidades para que vosotros veáis pues, este pool de herramientas, y os animamos a que si conocéis alguna más con la que trabajáis y que estéis contentos, pues que la compartáis. No sé si